etcétera, etcétera. Indudablemente en aquel lugar, en el Monte Carmelo, estaba muy viva la presencia de Elías, como lo está hoy. Elías es una figura importantísima para las tres grandes religiones, para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam. Y la presencia de Elías en el Carmelo es evidente. Se palpa la presencia de Elías, ¿verdad? Curiosamente, en nuestra regla no aparece la palabra Elías, como ustedes saben, y esto ha dado muchos quebraderos de cabeza a los investigadores, a los historiadores. El padre Carlo Ciconetti, que es un gran experto en la regla, dice que sí aparece, porque se dice justa fontem, junto a la fuente, e indudablemente la fuente es la fuente de Elías. Pero, siendo sinceros, la palabra Elías no aparece en nuestra regla. Hacia 1238 los carmelitas vuelven a Europa. Aquel grupo de carmelitas vuelve a Europa por la presión que ejercen los sarracenos, los musulmanes. Entonces salen de la Tierra Santa y vuelven a Europa, probablemente a los mismos lugares de donde habían salido, es decir, a Chipre, que es el primer monasterio fuera de la Tierra Santa, a Francia, Inglaterra, Sicilia. Sicilia fue importantísima para los primeros momentos de la orden. Vuelven a Europa y son recibidos en Europa con cierto recelo, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? ¿Son frailes? ¿Son monjes? ¿Son eremitas? De hecho, no sabemos muy bien qué eran aquel primer grupo de carmelitas, ermitaños, penitentes, cruzados que se habían arrepentido de la violencia y pasan a una vida de oración. No se sabe muy bien cuál era aquel grupo. Hay multitud de teorías, de explicaciones. Y cuando llegan a Europa, pues son recibidos con cierto recelo. Lo primero que se hace con ellos es asimilarlos a las órdenes mendicantes. ¿Quiénes son estos? Además iban con la capa barrada, saben ustedes, con la capa de rayas, ¿verdad? Así como el Atlético de Madrid, una cosa así, Bueno, pues valga la... Bueno, pues el Papa Inocencio IV nombra a 2 dominicos sabios, que dice, bueno, vamos a asimilarles a las órdenes mendicantes, y a partir de ese momento somos considerados orden mendicante. Es decir, se retoca la regla para que seamos convertidos en orden mendicante. Pero siguen los recelos. La orden durante todo el siglo XIII queda en entredicho, la orden queda en suspenso. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pues en primer lugar tiene lugar la intervención maravillosa de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, en 1251, según una piadosa tradición, estoy ahora un poco exagerando y lo hago conscientemente, entrega el escapulario a San Simón Stock y le promete que va a acompañar a la orden y que la va a proteger siempre y que no se preocupe, que la Virgen va a estar ahí. Bueno, esta es no quiero usar la palabra leyenda, pero una tradición piadosa que es un poquito posterior. La misma figura de San Simón Stock es muy problemática, muy conflictiva entre los historiadores, pero bueno, vamos a estar de acuerdo en que sí, que la Virgen apoyó a los carmelitas desde el principio, ¿verdad? Más históricamente hay que destacar otra cosa, y es que estos carmelitas, en el fondo, lo que tenían que demostrar en mentalidad medieval era su antigüedad. Este era el gran problema. Saben, el Cuarto Concilio de Letrán, si han sido fundados antes, si han sido fundados después. En el fondo, de lo que se trata es de demostrar que son una orden antigua, que tienen antigüedad, que esto en la mentalidad medieval es importantísimo, ¿verdad? Somos antiguos. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen refiriéndose al profeta Elías. Nosotros venimos del Carmelo, nosotros fuimos fundados nada más y nada menos que por el profeta Elías 10 siglos antes de Cristo. Esto daba una antigüedad total. Indudablemente, para nuestra mentalidad hoy, esto es algo, una mentalidad científica, una mentalidad positivista, esto es algo totalmente descabellado. Pero en la Edad Media esto se creía totalmente. La Edad Media tiene una idea de la verdad, que es una verdad mágica, es una verdad literaria, que a veces es más verdad que la verdad histórica, porque fíjense ustedes lo que ha influido esta figura de Elías posteriormente en la orden, nuestro padre San Elías, hijos de Elías.
Luego, para colmo, van a la Biblia y ven que Elías nombra a su sucesor a Eliseo y que hay una escuela de los profetas, los hijos de los profetas. Pues aquí está, los carmelitas, estos son. Entonces, la misma Biblia parece darles la razón. Entonces nos consideramos hijos del profeta Elías. Y no solamente esto, sino que los carmelitas en la Edad Media fueron grandes creadores de historias, y a mí esto me parece precioso. No deberíamos perderlo, la vena literaria del Carmelo. El Carmelo siempre ha sido literario, esto es algo muy bonito de nuestra familia carmelitana. Pues los carmelitas de la Edad Media siempre fueron grandes creadores de historias. Entonces, en el libro de la institución de los primeros monjes, en las leyendas marianas de Baldovino, en todos estos libros tardomedievales, pues describen toda esa sucesión ininterrumpida desde Elías hasta los carmelitas del Monte Carmelo, una sucesión ininterrumpida. Y entonces los carmelitas pues van con José y María, cuando María ya está encinta, van de picnic con ellos, se van y acompañan a la Virgen y esperan la venida del Espíritu Santo. ¿Puedes poner la anterior? Fijaos en este dibujo, que es ya muy tardío, es ya del siglo XVII, es de un misal en Cracovia, en Polonia. Son deliciosos, son unas miniaturas verdaderamente deliciosas. ¿Sabéis lo que pasa ahí? Cristo resucitado y el profeta Elías, que le está presentando al Señor resucitado a sus hijos predilectos, que son los carmelitas. Ustedes a Elías, que le está diciendo al Señor: mire, estos son mis hijos, los carmelitas, mis sucesores. Una cosa preciosa, muy bonita. A partir de ahí, la figura de Elías empapa la tradición del Carmelo. El arte, la literatura, la liturgia, que es siempre una fuente muy importante, pues está totalmente penetrada por esta idea de que Elías fue nuestro padre San Elías, nuestro fundador. Por ponerle solamente 2 o 3 ejemplos, uno que no lo he encontrado en internet, pero es la famosa estatua de San Pedro del Vaticano. Si ustedes van a la Basílica de San Pedro, ahí hay una estatua barroca, una estatua tremenda, ¿verdad? Elías allí con toda la parafernalia, fundador de toda la orden carmelita, nada más que en la Basílica de San Pedro. Claro, si esto lo dice ya el Vaticano, no podemos negarlo. Esto ya es el fundador de toda la orden. Aparece allí la figura verdaderamente impresionante de Elías. Otro cuadro muy bonito al que yo le tengo mucho cariño es este retablo de la iglesia de los Carmelitas de Córdoba en España, que es un retablo del autor barroco Valdés Leal. Esta es solo la parte central, es un retablo impresionante, grandísimo, donde se ve la escena del carro de fuego y Elías que arroja su manto al profeta Eliseo, a su sucesor Eliseo. Una imagen también muy, muy bonita. No solamente somos hijos de Elías, sino que como convivimos con la Sagrada Familia y estuvimos en tiempos de Jesús, pues los carmelitas, para defender su antigüedad, apelan también a la tradición mariana y se llaman, y nos llamamos hoy, este es nuestro título oficial, hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Somos hermanos de la Virgen. Esto suscitó una polémica muy grande, sobre todo en Inglaterra, entre los frailes. Saben ustedes que aquellas polémicas teológicas medievales eran terribles, porque es que llegaban a la violencia. En Inglaterra arrojaron a un fraile franciscano, le arrojaron al río, al Támesis, porque entonces eran unas polémicas tremendas. No me extraña lo que luego diría Chesterton, el gran literato, cuando dice, bueno, esto lo podemos aplicar a todo, creo yo, cuando él dice, estaba oyendo una disputa teológica y oía gritar, dice, hay que ver cuánto se odian para explicar el amor de Dios. Pues, esto nos lo podemos aplicar nosotros también hoy, no solo en la Edad Media. ¿Cuántos se odian? Si no, piensen en el último sínodo que ha habido también ¿verdad? ¿Cuántos se odian para explicar el amor de Dios? Bueno, pues a partir de ahí empezamos a llamar a María nada más y nada menos que nuestra madre y hermana, un título muy carmelitano, María, nuestra madre y hermana, que esconde una gran teología también. María es madre, pero es también hermana. Esa es la gran intuición que hay en la fiesta de la Asunción de María, ¿verdad? Ella camina con sus hermanos y es la primera en llegar a la meta, nos guía hacia la meta del encuentro definitivo con Dios. Bueno, pues nacen estas dos tradiciones, la tradición eliana y la tradición mariana.
¿Dónde se concretan, dónde se funden esas dos tradiciones? Pues en la escena maravillosa de la nubecilla de Elías en el libro de los Reyes, ¿verdad? Elías que otea el horizonte y ve esa nubecilla no mayor que la palma de una mano y que trae la lluvia, trae la salvación. Pues esa nubecilla es sin duda María, que trae la salvación para todo el género humano. Imagen que estaba ya en los Santos Padres, no es original de los carmelitas. Ya algunos Santos Padres habían identificado la nubecilla del Carmelo con la Virgen María. Esta tradición acompaña durante siglos a los carmelitas, pero va a ser en el siglo XX donde se va a redescubrir de forma muy fecunda, se va a releer, se va a reinterpretar esta tradición eliana. Yo suelo poner como comienzo de esta tradición, de esta renovación, a un carmelita descalzo, Pietro de la Madre di Dio, italiano, que en 1948 publica un articulito sobre la presencia de la Biblia, de la Escritura, en la regla del Carmelo. Este Pietro de la Madre di Dio es un artículo sencillo, no es un trabajo exegético así muy complicado, pero él viene a demostrar algo que por otra parte era evidente, y es que la regla es un empedrado de citas bíblicas. La regla está totalmente imbuida de la Escritura. La regla es Escritura. Está, por supuesto, el cristocentrismo de la regla, que es fundamental desde el primer momento. Está San Pablo, el autor más citado en la regla. Están los libros sapienciales, ¿verdad? Cuando la regla dice lo del multiloquio, ¿verdad? En el mucho hablar no faltará pecado. Eso está tomado del libro de los Proverbios, Está incluso el profeta Ezequiel. La arquitectura espiritual de la comunidad de la regla recuerda un poco a la Jerusalén que nos describe el profeta Ezequiel en torno a la presencia de Dios. En fin, la Biblia está ahí muy presente. Este Pietro de la Madre di Dio va a desencadenar una serie de estudios. Digamos que el Carmelo descubre ese venero, descubre esa riqueza bíblica de la regla, y entonces empiezan a darse estudios mucho más serios, mucho más profundos sobre el aspecto bíblico de la regla del Carmen. Fíjense que este artículo fue en 1948. Poco después llega el Vaticano II, la Dei Verbum. Estamos en periodo del redescubrimiento bíblico, ¿verdad? De la renovación bíblica en la Iglesia. Volvemos nuestra